Dale, apurate, a mirar Ambiente y Medio, que se acaba el mundo. A la Argentina le está costando dar una respuesta ambiental al tema del transporte, porque hace tiempo que todo parece haberse desbordado. En un programa que se llama Padrinazgo, lo que hacemos es contarles primero a los chicos cómo se cultiva, cómo se trabaja con los árboles nativos, la importancia de los árboles nativos. Tenemos el concepto de que generalmente uno cuida y valora más lo que conoce. Esto es el paisaje de un zoológico de la Argentina, prácticamente cualquiera. No hay manera de mantener bien y en buen estado la vida de un animal si no se entiende para qué se lo está conservando, para qué se lo está teniendo. Esto es una vergüenza. El cambio climático tiene siempre una influencia sobre mejorar la potencialidad de la reproducción de los mosquitos y la expansión que pueden generarse desde zonas donde hay históricamente Aedes aegypti en este caso, a zonas donde no lo ha habido. Qué pedazo de escenografía que tenemos hoy en Ambiente y Medio, una cantidad enorme de especies nativas, fumo bravo, tala, hay un molle, sen del campo, espinillo, todo, maravilloso. Pero te voy a hablar de otra cosa. Una de las cuestiones centrales que hacen a cualquier política ambiental es lo que se conoce como principio precautorio. Quiere decir, no poner en funcionamiento, no poner en marcha, no poner en práctica una actividad que se presume potencialmente dañina, potencialmente lesiva para la salud, para el ambiente, hasta que no se confirme y se demuestre que es inocua para la salud o para el ambiente. Y esto se entronca con una de las leyes de la ecología de Barry Commoner, que dice, la naturaleza es más sabia. Aquello que la naturaleza no inventó, no fue porque no se le ocurrió, sino porque realizó un análisis, la naturaleza, a lo largo de la evolución de miles de años, de la relación costo-beneficio, y esa relación no era positiva. Por lo tanto, por eso, por ejemplo, no existen en la naturaleza los monocultivos, porque no son sustentables. Eso es un invento del hombre. Y entre los inventos del hombre tecnológicos está el de los transgénicos. Es decir, la modificación genética de las especies en su base hereditaria, en su ADN, para poder mejorar ciertos rasgos y ocultar otros y así hacer más productiva, mejor una especie determinada. Un cultivo, un animal. Ahora, ¿se sabe qué provocan los transgénicos? ¿Se sabe si es lo mismo consumir un transgénico que no consumirlo? Y ahí es donde entra esta idea del principio precautorio. Esta idea de si estamos incorporando en nuestros organismos aquello que verdaderamente es inocuo, aquello que verdaderamente es bueno o quizás una futura amenaza. Por eso los transgénicos, punto. Hablamos de una cantidad enorme de transgénicos que se plantan todos los años en todo el planeta. Estamos hablando de que entre 1996 y 2015 se sembraron en el mundo 2.000 millones de hectáreas con cultivos transgénicos, soja, maíz, algodón, colza, etc. Estamos hablando de que la Argentina integra el lote de los países con mayor dotación de transgénicos entre sus cultivos. La soja transgénica, como el cultivo estrella, que ha llegado a cubrir más del 70% de la superficie cultivable de la Argentina. Estados Unidos, Brasil, Argentina, como decíamos, la India y Canadá son los países con mayor incidencia en transgénicos. Y al mismo tiempo hay una discusión con Europa porque los países europeos son muy reticentes a integrar a los transgénicos como productos de importación. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia en la sociedad, es una sociedad quizás con mayor nivel de compromiso con las cuestiones ambientales y también porque los estados están presionados justamente por esa
mayor conciencia de la población. Entonces, en Europa, muchos cultivos transgénicos directamente están prohibidos y muchos productos transgénicos que se incorporan a la dieta, se importan para la dieta de los europeos, o se lo hace de manera muy limitada o tienen que tener indicación de que son transgénicos. Y acá está el punto, acá está el punto. Nosotros tenemos acá maíz y un choclo. ¿Cómo puedo saber yo cuál de estos dos es transgénico? No tengo manera de saberlo a simple vista, salvo que sea un hiperexperto en biotecnología, que claramente no lo soy. ¿Cómo puedo diferenciar este poroto de soja y saber si viene o no de una planta de soja convencional o de soja transgénica, aquella que está alterada genéticamente para ser resistente al veneno llamado glifosato? ¿Cómo puedo saber si el maíz con el cual se produjo esta polenta es transgénico o el trigo con el cual se hizo este pan? O si el algodón con el que se está vendiendo esto es de origen o no transgénico. ¿Es lo mismo que lo sea o no lo sea? Para la ciencia no está claro. La ciencia cree que no es lo mismo un producto transgénico de un producto que no lo es, en cuanto a la incorporación a nuestro organismo. Por lo tanto, la manera de saber si un producto es transgénico o no es con la intervención del Estado. Y el Estado debiera aclararnos en el momento en que nos vamos a llevar este grano de choclo a la boca, si lo que consumimos puede contener transgénicos y ser potencialmente una amenaza para nuestra salud. El señor Juan Andino viene por la retaguardia, atravesando la selva. La selva. Soy Tarzán, Sergio. Antes de que me muestre lo que me vas a mostrar, vamos a ver el informe de los transgénicos. Las últimas décadas han sido, para la industria alimentaria, el periodo que más transformaciones ha sufrido. De todos los grandes cambios que hubo, sin dudas, los organismos genéticamente modificados fueron la gran estrella. Es decir, los transgénicos, esos organismos a los que mediante bioingeniería se les introdujeron genes de otras especies para obtener plantas, animales o microorganismos que nunca hubieran existido naturalmente. Desde que aparecieron los cultivos y alimentos transgénicos, nadie ha podido demostrar todavía los supuestos beneficios que hace años promete la industria biotecnológica. Lo que sí se ha demostrado es el impacto que tiene sobre el medio ambiente. Aumento en el uso de agrotóxicos, creciente resistencia por parte de insectos y malezas, contaminación genética de especies silvestres y pérdida de biodiversidad. Según los últimos datos de la agricultura mundial, solo 6 países cultivan más del 90% de los transgénicos en el mundo, y la Argentina está entre ellos. Esta industria y sus defensores siguen difundiendo la idea de que el debate sobre su seguridad ya está caduco y superado. Pero la verdad es que sobre eso no hay consenso. No existe ninguna evidencia científica de que los alimentos transgénicos sean inocuos para la salud humana o el medio ambiente. Solo por esa situación, todos los estados del mundo y los organismos internacionales deberían tomar medidas que restrinjan y regulen su producción y su consumo. Porque en la lista de prioridades de la humanidad, la vida, la salud y el hábitat no pueden estar debajo de ningún negocio. Incorporar los cultivos transgénicos en la producción agropecuaria está relacionado directamente con la posibilidad de mejorarle presuntamente alguna condición natural a ese cultivo, favorecerla, hacerla más potente o quitarle alguna negativa. Y ahí tenemos un mapa de cómo se han introducido los cultivos transgénicos en todo el planeta. Hoy es una tendencia casi irreversible. Y si es irreversible, tenemos que discutir cuál es el impacto que tiene. Y de eso hablábamos con Juani. ¿Cómo va? Muy bien, Sergio. ¿De qué me ibas a hablar? Yo tengo la positiva, Sergio, para lo transgénico. Claro. Bueno, es que aclaremos una cosa, que algo sea transgénico de por sí no es malo. El punto es, como decíamos al principio, la naturaleza es más sabia. Y si la naturaleza no inventó un cultivo resistente al glifosato es porque consideró que había algún efecto que no era el adecuado. Entonces lo que hay que hacer es trabajar sobre los efectos, no impedir los transgénicos o impedir la biotecnología. Y aquí tenemos una variante de los transgénicos al servicio de la ciencia, Sergio, Muy porque bien. te quiero contar y te quiero mostrar una planta que hay en nuestra querida provincia de Mendoza,
en donde se trata de una ¿La vid? cría ¿Será- masiva. ¿Será la vid? No. ¿Cómo? La planta no es la vid. No, para pero hacer el podemos vino. hacer el camino del bien, vino dale. y con la producción y de Dale. paso disfrutamos de Mendoza. Se trata de una planta de cría masiva de insectos estériles para combatir a lo que se llama la mosca del Mediterráneo, más conocida como la mosca de la fruta. La mosca de la fruta es una de las plagas más difíciles de erradicar en todos los cultivos que obviamente son frutales. Exacto. ¿Por qué? Porque se alimenta de la pulpa de la fruta, allí deposita sus excrementos, se producen los hongos y su posterior putrefacción. En Argentina hay grandes problemas con esto, en Brasil y en España. Y esta planta, Sergio... Eso es uno de los motivos, perdóname, por los cuales en general cuando alguien atraviesa una frontera de un país a otro, porque por ejemplo va a un país donde no hay mosca de la fruta, lo que tiene que hacer es evitar llevar este tipo de productos frescos porque pueden estar contaminados. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos insectos estériles? Bueno, lo que permiten es que no se reproduzcan. Ajá. Justamente, los tiran, los arrojan desde aviones, una planta que produce 300 millones de insectos por semana y que también se exportan, como bien decíamos, a estos países que tienen estos problemas, como son Brasil y España. O De sea, lo esta que hacen manera, es un insecto que no puede reproducirse, por lo tanto, Exacto. no puede dejar descendencia. Exacto. Mira qué bueno. Exacto, se Muy corta bien. el ciclo biológico. Entonces, de esta Espectacular. manera se evita aplicar los plaguicidas. Una de las consecuencias no deseadas, no buscadas tampoco, del cultivo de los transgénicos es la deforestación. Porque, ¿qué pasa? Muchos cultivos transgénicos se alteran genéticamente para, por caso, ser resistentes a las sequías. Entonces aparecen cultivos en zonas donde la planta natural no era capaz de sobrevivir, pero sí la planta alterada genéticamente. ¿Cuál es entonces una de las consecuencias? La pérdida de bosques nativos, el avance de la frontera agropecuaria y la deforestación. ¿Será quizás una de las causas de este alerta que vamos a ver ahora? El desmonte de bosque nativo en Argentina es alarmante. En los últimos 20 años, más de 8 millones de hectáreas fueron depredadas. Y el año 2014 fue récord de devastación con 2.100.000 árboles que fueron destruidos para volcar esa tierra a la agricultura. Esos árboles son los que preservan la biodiversidad y permiten el adecuado funcionamiento del ecosistema. Pensalo, solo nos queda medio ambiente. ¿Sabías que usar productos descartables contamina mucho más? En los últimos 20 años, los argentinos hemos aumentado en casi un 30% la cantidad de residuos, fruto del auge de los productos descartables. Cierta necesidad de que los productos nos hagan la vida más práctica y más fácil ha generado toda una nueva batería de envases y envoltorios derivados del papel o del petróleo. Lo cierto es que todo este confort está contaminando dramáticamente la tierra y nos estamos llenando de basura que es muy difícil de reciclar. De todos esos desechos, un 2,5% corresponde solamente a pañales descartables, que son imposibles de reutilizar. ¿Querés hacer una cuenta? La ciudad de Buenos Aires genera casi 1.200.000 toneladas de residuos por año. Hace un cálculo sobre cuántos pañales descartables están contaminando nuestro planeta. Estamos en un escenario escenográfico dentro de este estudio de televisión pletórico de árboles, todos ellos nativos. Y si uno piensa en árboles, rápidamente piensa en un subproducto de la madera, que es el papel. Se sabe que el papel, en general, se produce a partir de la celulosa que se extrae de los árboles. Y si bien ya hoy no hay tantos bosques nativos que se volteen para producir papel, sigue siendo un problema. Hoy, buena parte del papel se obtiene de los bosques plantados, de las plantaciones forestales, eucaliptus, álamos, sauces, pinos, etcétera, etcétera. Pero aún siendo que son plantaciones, uno tiene cierta cosita con esto de andar tirando árboles y tirando árboles, además del cierto grado de perjuicio que, según algunos ecólogos, produce estos monocultivos a lo largo de cientos y cientos de kilómetros cuadrados de plantaciones forestales. Entonces, André... Además que le quitamos espacio a las nativas, ¿no? Con estas Exactamente. mega plantaciones. Toda esta introducción para hablar de... De la caña de azúcar.
La caña de azúcar no solo nos da azúcar o alcohol, nos da también el bagazo. ¿Qué es el bagazo? Es un residuo que es como una fibra. Yo acá Es un subproducto de la explotación de la caña para obtener azúcar. Sí, es un subproducto. Que normalmente se lo tira. Normalmente se lo tiraría, en este caso se lo reutiliza para hacer papel. Ajá. Papel. Papel, exactamente. El bagazo Paper. se limpia, se le saca la tierra, acá lo vemos, y nos queda esta fibra. Opa. Con esta fibra se hace el papel. ¿Qué se hace? Se mezcla con agua y se genera esta pasta que ven acá. ¿Qué es eso? Sí, sí, Parece tiene un- olor, pero Bueno, no importa. no nos vamos a que fabricar la papel acá, gente quédese no lo tranquilo. huele. Bueno, entonces esto se seca y por último se genera esta pulpa. Ajá. Con esta pulpa tenemos papel de este color. Opa. Sí, aclaremos Sí, una cosa. vamos a- Este papel no es papel reciclado por el color. Uno creería, por Uno ahí lo ve, tiende che, a voy pensar comprar que el papel reciclado No. porque normalmente tiene ese color. Y una aclaración necesaria adicional. Para llegar a esto, siempre, venga del árbol, venga de la caña de azúcar, venga de donde venga, la resma tiene que tener productos químicos que la emblanquecen. Mirá, acá justamente podemos ver esta misma pasta hecha con el bagazo, cuando se le agregan químicos, queda blanca. Y vos me preguntarás, ¿por qué hacemos esto? Porque Si lo pide- podríamos hacer. Porque lo pide el bendito señor mercado. No hay absolutamente ninguna diferencia, Nada. ninguna diferencia funcional entre un papel sin blanquear para cualquier uso, para escribir, para papel tisú, para papel higiénico, para servilletas, para lo que se les cante. No hay ninguna diferencia entre el papel sin blanquear y el papel blanqueado. La única diferencia es el agregado de productos químicos y la contaminación adicional que eso conlleva. Así que sería una pregunta para que nos hagamos a conciencia cada uno la próxima vez que vayamos a comprar papel, cualquier tipo. Si realmente, hay- si hay papel es no blanqueado, necesario efectivamente. comprar el papel blanco. Vamos a ver el informe. Bueno, vamos a ver el informe. Adelante. Regionalmente, los que producen papeles a partir de fibra de caña de azúcar, Argentina y Colombia. Es un proceso integrado que nace en el cañaveral y a partir del cual obtiene diferentes productos. De la caña nosotros obtenemos no solo el azúcar, sino alcohol, bioetanol, generación de energía y también papel. Papel en este caso que lo obtenemos a partir del bagazo, que es el subproducto, el residuo de la molienda de la caña de azúcar en los trapiches, que luego de un tratamiento logramos producir la pulpa, que luego es llevado a la máquina de papel, donde logramos entrelazar esa fibra para lograr un papel de primera calidad que luego es convertido en las distintas presentaciones comerciales. Puede ser hojas, formularios continuos o bobinas. La pulpa, cuando en su primer proceso sale con un color que luego de lavarla queda con un color marrón natural. A partir de ahí nosotros ya tenemos una primera oportunidad de comercialización, que es una pulpa no blanca, que produce un papel de un color de una fibra natural, y para los otros requerimientos del mercado tenemos la pulpa blanqueada convencional, donde ya sale con el blanco por todos conocidos. Es una ventaja competitiva que tenemos porque estamos ofreciendo un papel que se produce a partir de una fibra alternativa, que es renovable año a año, y eso es valorado por muchos clientes. Hoy por hoy, con los manejos de los conceptos ambientales que se manejan, es bien apreciado por un segmento del mercado. Hay ocasiones en que la moda es simplemente eso. Y hay otras en las que la moda permite incorporar valores y modificar algunos patrones de consumo en función de esos valores que la moda impone. A nadie se le hubiera ocurrido hace 50 o 60 años modificar su patrón de consumo del papel por la procedencia de ese papel, si era de bosque nativo, si era de bosque implantado, si era de caña de azúcar. Sin embargo, hoy, en algunas sociedades, es un valor adicional que el consumidor premia con su compra,
que el papel no provenga de haber tirado abajo un árbol, aun cuando esto fuera de un bosque implantado, de la forestoindustria, porque hay un símbolo, que es el de no tirar abajo un árbol para hacer papel, aun cuando ese árbol hubiese sido plantado con esa finalidad. Es el caso, por ejemplo, de una empresa en los Estados Unidos que se llama Tree Zero, es decir, árbol cero. Y esta gente solo comercializa papel con certificación de estar 100% producido a partir del bagazo de caña de azúcar. Alguien dirá, bueno, pero se tira abajo la caña de azúcar para hacer papel. Sí, la diferencia, no menor, es que el bagazo es un residuo y la reutilización de este residuo en la producción de papel sin la utilización de árboles es ni más ni menos que uno de los tantos ejemplos de economía circular, aquello de lo que habitualmente hablamos en este programa. Ya venimos con más Ambiente y Medio. Muchos de estos animales son vendidos como mascotas y el problema que hay que cuando crecen la hembra no puede soportar estar con alguna mujer en la casa, normalmente las pelea y las muerde, y el macho no puede soportar mucho estar con el hombre de la casa, entonces los pelea y los muerde. Ella fue traída acá a Fundación Temayquén, uno de los primeros carayá que trajimos acá hace 4 años, fue donado por una familia. Nos llevó mucho tiempo, siempre que tratábamos de mostrarle otro mono se asustaba mucho y volvía todo para atrás, empezó a tener muchos problemas comportamentales, se empezó a decaer físicamente, pero por suerte pudimos llevarla adelante y hoy ya forma parte de una familia con otro mono carayá que rescatamos y ya tuvo crías y está muy tranquila acá en Temayquén. Igualmente, aunque hayamos logrado eso, siempre que hay alguien cerca de la ventana se acerca mucho. El mascotismo llevó a lo que se llama impronta y la impronta lleva a que el mono depende del ser humano, lo considera parte de su familia. Entonces ella siempre se va a acercar al humano porque lo considera algo bueno. Es tanto la impronta, por decirlo de una manera que se entienda, la necesidad que tienen del ser humano, que si uno los lleva a la naturaleza, lo más probable es que busquen a un ser humano rápido y terminen casados, comidos o vueltos a vender como mascota. La principal recomendación, si quieren una mascota, es un perro o gato. El mono es un animal que primero, para poder tenerlo, cuando te lo venden, matan a la madre. Si no, olvídense que van a poder sacarle la cría a una hembra. Segundo, te lo venden borracho. Por eso el mono es tan gracioso, que se levanta, se cae y todo. El mono está borracho. Cuando se le pasa la borrachera, ahí empieza el mono de verdad. Tercero, está sacando a un animal de un ambiente natural donde tendría que estar para meterlo en una casa. No es lo que tendría que hacer. El mono tiene que estar saltando por los árboles, buscando su comida, divirtiéndose con su familia. No tiene que estar con una cadenita en la pata. Jamás, aunque lo cuiden con todo el cariño posible, jamás le van a poder dar lo que corresponde. En vez de comprar ese monito que vieron, tienen que llamar a Fauna Nación o a Fauna Provincia, que Fauna Nación o Provincia lo saquen ese animal, porque lo que están haciendo al comprarlo es darle al vendedor un lugar más para cazar otro mono y traerlo a la venta. Seguimos en Ambiente y Medio. Para que podamos comprar productos de calidad a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Lo dijo Naciones Unidas. Este es el contador descendente que nosotros en Ambiente y Medio vamos a mostrar permanentemente para señalar el límite temporal que Naciones Unidas fijó para considerar que la situación del planeta es irreversible o al menos indominable en lo que tiene que ver con el cambio climático. Y una de las cosas que pueden pasar respecto del cambio climático, si no se revierte la tendencia de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, como pide Naciones Unidas, es la destrucción total de los corales. Alguien dirá, bueno, los corales, que están en Australia. Estamos hablando de uno de los ecosistemas, de fauna
marítima de mayor riqueza, sino el de mayor biodiversidad que hay sobre la Tierra. La destrucción de los corales no significa solamente que se pierdan los corales y los pececitos que nadan alrededor y la gente que bucea para ver pececitos de colores. Lo que implica es la rotura de una cadena biológica que nace en los corales y termina, por ejemplo, en las ballenas. Es muy probable que la destrucción total de los corales sea el inicio de un proceso de la pérdida definitiva de la fauna marítima con los volúmenes y la diversidad de especies que hoy la conocemos. Esto es lo que puede pasar si no se revierte esa tendencia. Y el señor Juan Andino me va a hablar de otro elemento que hace a la contaminación del planeta, porque todo tiene que ver con todo, decía. Exacto. ¿Viste? Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo y te iba a decir exactamente lo mismo, Sergio, porque vamos a hablar de la contaminación aérea. Y a ver, en la ciudad de Buenos Aires, Sergio, creo que la principal contaminación aérea está por los vehículos que están en la ciudad. Sí, señor. El transporte. Escuchá ¿Y el bien transporte este dato. qué larga a través de los caños de escape? Nitrógeno, partículas en suspensión. Y gases de efecto invernadero. Exacto. Cuanto mayor transporte a combustión haya sobre el planeta y en las ciudades en las que nosotros vivimos, mayor va a ser la intensidad del cambio climático y menos vamos a estar cumpliendo con eso que pedía recién Naciones Unidas. A combustión y diésel. Bueno, ambos. Efectivamente. Efectivamente. Y Sergio, escuchá este dato, porque el 80% de la contaminación del aire en la ciudad de Buenos Aires está provocada por los vehículos de la ciudad. La organización... Nadie le hace caso a Charly García. ¿Qué dice Charly? No voy en tren. No voy en tren, no voy en avión. No. ¿Tenés razón? ¿Tenés razón? Hay que ir en tren. Hay que ir en tren. Hay que ir en tren. Y estamos complicados con nuestra salud, porque la Organización Mundial de Salud dijo que hay en el aire más de un 30% de componentes nocivos de los que nosotros mismos podemos tolerar. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, entre otros, la Argentina haya pasado de ser un país con trenes, un país de trenes, en el cual buena parte, si no todo el transporte de mercadería se hacía precisamente a través de ese vehículo no contaminante como es el tren, y hayamos pasado a ser un país de camiones? Bueno, hay países, Sergio, como por ejemplo Holanda, que buscan otras alternativas, como por ejemplo la bicicleta. Fíjate, el sector empresarial en Holanda está tratando de negociar con el gobierno para que se le pague 0,19 centavos de euros por cada kilómetro que recorren desde su casa hasta el trabajo. Muy bien. ¿Va a ver un informe? Vamos a ver un informe. Adelante. Trenes versus camiones. La mayoría de las organizaciones ambientalistas consideran hoy al transporte como el sector de la economía que más ha crecido en cuanto a factor de emisión de gases de efecto invernadero. Y esto es lo mismo que decir que se ha convertido en uno de los grandes responsables del calentamiento global y el cambio climático. Y es todo un problema, porque hace años que a la Argentina le está costando dar una respuesta ambiental al tema del transporte. Porque hace tiempo que todo parece haberse desbordado. Las innovaciones en el comercio, la nueva y enfermiza necesidad de que todo lo que se compra sea enviado a domicilio y las facilidades en el acceso al turismo o al 0 kilómetro ha tenido consecuencias brutales en el aumento de la cantidad de automóviles particulares, camiones, micros o trenes que inundan las ciudades. Algunas de las soluciones que se esbozan derivan de la vieja idea de que los trenes son más amigos del medio ambiente que los camiones. Un estudio reciente señala que el transporte ferroviario reduce un 40% la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera si lo comparamos con el transporte automotor. Hoy el tránsito rodado de las ciudades es el mayor causante de la contaminación sonora y atmosférica, aún a pesar de la aparición de motores y combustibles cada vez más limpios. El crecimiento rápido y continuo de los últimos años hace prever que el transporte se convertirá en poco tiempo en uno de los principales agentes de insostenibilidad territorial, social y económica. Y esto exige un debate que traiga soluciones a la altura de un ineludible problema ambiental. Una de las consecuencias poco visibles o identificables del cambio climático es la aparición de enfermedades en lugares donde antes no estaban, o de enfermedades que simplemente habían sido erradicadas y la modificación del clima, de la temperatura, etcétera, hace que reaparezcan. Del señor
Tommy Daumas, que aquí viene escondido, disfrazado de mosquito Aedes aegypti en el medio de la vegetación selvática. Parecemos un documental de la BBC. Se tiene que pegar, cuando le pico, se pega porque le picó el mosquito, ¿me entiendes? Vamos de vuelta, dale, vamos. Sí. ¡Ah! ¿Sí está bien? Perfecto. No lo sobreactué, ¿no? No, para nada, Gracias. para nada. Gracias. Estamos tomando clase con Tommy. Escúcheme una de cosa, teatro. Federovsky. Sí, ya que me surgió no lo vi el tema. hoy. ¿Cómo que no me vio? No, es la primera vez que aparece hoy en este programa. Bueno, está bien, Federovsky. ¿No le dieron Tranquilo, letra? tranquilo, ¿El tranquilo. bolo más chico? ¿Me puede dejar hablar, Federovsky? Un poquito. No, yo estoy acá para interrumpirlo mientras usted habla. ¿Cómo le gusta hablar? Escúcheme una cosa, Federovsky. Ya que sacó el tema del mosquito, yo le quería hacer unas consultas. ¿Cómo ¿sabe? se llama el mosquito del dengue? Aedes aegypti. ¡Bravo! Dengue y chikungunya. licuadora. Las dos cosas le tiré. Dengue, chikungunya y Zika. Y Zika, muy bien. Muy bien, Dante Zika. El problema con el dengue, ¿sabe Sí. cuál es? Que cada vez hay más. ¿Hay más? Cada vez hay más mosquitos. Más mosquitos. Cada vez los pican más, cada vez más enfermedad, Pican los mosquitos. Pican ¿Y con sabe gran por qué, disimulo. Federovsky? ¿Por qué, Tommy? Por esto. ¿Por el estudio? No. ¿Por las luces? No. ¿Por qué? Por esto. ¿No lo siente? No ¿No lo puede sentir? No, ¿qué es? Está más caliente, Federovsky. ¿Quién? El aire. El mundo está más caliente, Federovsky. Bueno. Calentamiento global, Federovsky. Muy bien. Y sabe que hay una persona que lo va a explicar muy bien. Y también se llama Tomás, como yo. ¿Lo podemos ver, por favor? Veámoslo. Gracias. Adelante. El cambio climático tiene siempre una influencia sobre mejorar la potencialidad de la reproducción de los mosquitos y la expansión que pueden generarse desde zonas donde hay históricamente Aedes aegypti en este caso, a zonas donde no lo ha habido. Por ejemplo, recién en el año 2016 se encontró un criadero de Aedes aegypti en Bahía Blanca. Y lo otro es la cuestión del calentamiento y de la tropicalización que puede darse sobre zonas australes, donde los veranos se hacen mucho más largos, en ocasiones está muy asociado con el fenómeno del Niño, que genera más lluvias, entonces calor, lluvia. Yo tengo, digamos, la sumatoria de los elementos de una receta perfecta para que haya expansión y mayor facilidad de crecimiento potencial de la Aedes aegypti. Así que sí, la tropicalización, el cambio climático es un factor en la expansión de los insectos que transmiten enfermedades. Seguimos en Ambiente y Medio. ¿Quieren ver un incendio forestal? Ahí está. La ballena franca austral de ninguna manera está fuera de peligro. El plomo es directamente un resultado de eso, de todas esas chimeneas que ustedes ven allá. En primera persona, experiencias de la ecología real. Presentado por... Cada viaje es único. Confort, espacio y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova. A la Argentina las cosas suelen llegar tarde, casi como un rebote de lo que ocurre en otros lugares del planeta. La crisis de los zoológicos en buena parte del mundo desarrollado y no tanto se resolvió hace ya una década. Sin embargo, en la Argentina recién se empezó a discutir del tema cuando la sociedad señaló que la lógica de los zoológicos casi medieval que teníamos en la Argentina no podía seguir subsistiendo. Florencio Varela, Resistencia, Colón en la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y sucesivamente otros lugares donde se vivieron escenas dramáticas y dantescas y una sociedad que exige un cambio. A tal punto que el zoológico de la Ciudad de Buenos Aires y el de La Plata están cerrados esperando su modernización. ¿Modernización hacia dónde? Zoológicos en primera persona. En la Argentina en general las cosas llegan más tarde que en el resto del mundo. En el resto del mundo los zoológicos entraron en crisis hace 20 años, quizás un poco más incluso. Y se reconvirtieron mayoritariamente en espacios de interpretación,
de rescate de fauna, de mejoramiento del estándar de la calidad de vida de los animales, y terminaron, por lo menos en los países más importantes, con la lógica de los zoológicos como exhibición de fenómenos que no se ven de este lado del continente. En la Argentina hoy hay una crisis fuerte en relación a los zoológicos, muy profunda. Hay gente que directamente dice, sí, no más zoológicos, y que donde había un zoológico haya un parque abierto sin animales. Hay otros que reclaman que se mantengan los zoológicos, pero con otro concepto, con otro criterio, y defendiendo el bienestar animal como elemento central. Lo cierto es que la crisis no está resuelta y apenas, lo que no es poco, algunos zoológicos han empezado a modificar sus parámetros. Es el caso del Zoológico de La Plata. Vamos a visitar hoy un zoológico que está cerrado precisamente para su reconversión. Esto es el paisaje de un zoológico de la Argentina, prácticamente cualquiera. Y es la confirmación de que las fallas de concepto de por qué una municipalidad tiene un zoológico en la Argentina se trasladan después a la desidia. No hay manera de mantener bien y en buen estado la vida de un animal si no se entiende para qué se lo está conservando, para qué se lo está teniendo. Entonces después pasa esto. Esto es una vergüenza, una verdadera vergüenza, pero una vergüenza que comparten o compartían, en el caso de aquellos que han sido como el de La Plata o el de Buenos Aires, cerrados para remodelarlos y reconvertirlos, comparten zoológicos en Córdoba, en Mendoza, en Tucumán, en Resistencia, zoológicos como el de Florencio Varela, que debió cerrar después de que un oso hormiguero se comiera, matara a una cuidadora. Zoológicos como el de Colón en la provincia de Buenos Aires, que debieron cerrar después de que los animales famélicos, algunos escaparan para ver si podían comer algo hacia afuera. Claro, ¿qué era la maldad o es la maldad la que mantiene a estas aves en estas condiciones? No, es no entender para qué hay un zoológico. Y la Argentina tuvo durante quizás una parte del principio del siglo XX alguna idea de por qué los tenía. Hace no menos de 30 o 40 años esa idea se extravió y condujo a esto. ¿Cuál es el sentido de tener hoy en un zoológico en la Argentina, puede ser en La Plata como este, como algún otro, un animal de esas características como el hipopótamo? Bueno, verdaderamente hoy no tiene absolutamente ningún sentido, no encuadra dentro de los conceptos y los parámetros de los nuevos zoológicos o bioparques, y porque todo enfoca a que tenemos que, el objetivo es el bienestar de ellos, ¿no? Supongamos que de alguna manera se resolviese la cuestión del bienestar animal para un hipopótamo. Aún así, ¿cuál es el sentido de que un chico venga a ver esto? Para nosotros este concepto es que un animal esté encerrado y solo nos parece inadecuado, sobre todo que es muy difícil cumplir con todos los estándares internacionales para que él se sienta bien, ¿sí? Ya primeramente, como te vuelvo a decir, está solo, eso es importantísimo. Al ser un organismo, una institución del Estado, me parece que nosotros lo que tenemos que transmitir es otra cosa, es un centro de interpretación con animales un poco más chicos, primero autóctonos, y empezar a trabajar con esto de sociedad-naturaleza para que empiecen los chicos a conocer un poco más, pero con otro tipo de especies más chiquitas de nuestras y sobre todo viviendo en comunidades, ¿no? Claro, porque es interesante. La relación entre la sociedad y la naturaleza, un chico no la puede entender viendo un hipopótamo acá. Claro, por supuesto. Lo que entiende es otra cosa, lo entiende mal en todo caso. Claro, lo ves en una pileta, lo ves a través de
de un brete como es ahora y el chico no entiende, parece que esto es lo normal para ellos. Ella se llama Mansa, es la leona que va a ser trasladada a un santuario en Denver, en los Estados Unidos. Esto es el pasado. En los zoológicos modernos, en los zoológicos que respetan la ética del siglo XXI, por ejemplo, el zoológico de San Diego, ejemplares de estas características están en predios gigantes y no están dispuestos allí para que alguien venga y los mire a través de los barrotes de una jaula. Están para sobrevivir dignamente y no es este caso. Por eso Mansa va a ser trasladada junto, por ejemplo, con una tigresa y con otros ejemplares para que puedan atravesar los últimos años de su vida en un lugar digno y para que a través de su traslado se pueda confirmar que un bioparque, un ecoparque, un zoológico del siglo XXI no es más esto. Los santuarios son diferentes, generalmente son cuando uno trata de llevar animales para que terminen los días de su vida, sabiendo que en muchos lugares, o sea, la naturaleza hoy está muy particionada, es muy complejo y sobre todo que son animales que han vivido en cautiverio toda su vida y no tendrían la posibilidad de competir contra un animal, digamos, que haya nacido en ese lugar. Por eso se les llama santuario, es como que se los protege, ¿no? ¿Qué animales no se pueden trasladar? El león macho de acá no se puede trasladar por un problema de salud y de edad. Sí, una papiona también no se puede trasladar por un problema de salud y de edad. El animal que no resiste el viaje, que se evalúa que no puede ser trasladado a un santuario, quedará acá hasta el día que se muera. Esa es la idea. Y lo que hacemos es, si le hace falta un mejor bienestar, se le hace un plan de alojamiento que pueda llegar a tener una comodidad mejor, ¿no? Mientras en los esteros de Liberá se está haciendo un proyecto para reproducir sin contacto con los humanos y luego volcar al ambiente unos yaguaretés recién nacidos, esto detrás de un vidrio, en un recinto que no parece el más adecuado para un felino de ese porte. Diríamos todo lo contrario, penoso. ¿De dónde salió esta idea de que cada ciudad de más de 50.000 habitantes en la Argentina tenía que tener un zoológico? En la era de los únicos privilegiados eran los niños, parecía que los zoológicos eran como los circos. Era obligatorio tenerlos para que los chicos pudieran hacer algo los fines de semana. Esa era terminó, porque en lo que derivó, entre otras cosas, es en que aquella ciudad que tenía recursos para sostenerlo le daba de comer a sus animales y aquella que no, sufría el intendente porque sus animales debían comer salteado y tenían que rezar para que no se le muriera alguno. Lo que estaba detrás de todo eso era la idea de que cada uno hiciese lo que pudiese. Y está claro que la crisis de los zoológicos en la Argentina tiene que salir no por la resolución particular de cada uno de los municipios para ver si pueden o no pueden bancarse un zoológico de nuevo tipo y si no, mantener lo viejo, sino por una política pública que no existe en la Argentina. Los estándares sobre cómo tiene que tratarse la fauna hoy están determinados en todo el planeta. Y la Argentina no entró en esa lógica, no entró en ese protocolo. ¿Por qué? Porque el Congreso Nacional decidió no discutirlo. Porque el Gobierno Nacional, sea el que fuese, decidió no discutirlo. La Argentina tiene que tener, como en muchas otras cosas que hacen al ambiente, una sola política respecto de sus zoológicos. El que pueda tener un zoológico dentro de esos parámetros, que lo tenga. El que no, no. Seguimos en Ambiente y Medio.
encontramos en el vivero de árboles nativos. En el vivero se cultivan y se preparan cerca de 20 distintas especies nativas. Se cultivan al año unos 30.000 plantines con el objetivo y el fin de poder destinarlos justamente a enriquecimiento de zonas buffer o bordes de arroyos. Básicamente ese es el objetivo principal. Después, como objetivo secundario es poder colaborar con municipios, entidades, ONG para recuperación, embellecimiento, parquizado, en algunas comunidades para huertas frutales también con árboles nativos, o sea que el destino que se le da a estas plantas es bastante variado, bastante amplio, pero que suma justamente todos los años a la cantidad de árboles que se van plantando en la provincia de Misiones. Tenemos lapachos amarillos y lapachos rosados, que verán en la selva verde generalmente como que estalla en un fuego artificial el rosado, ese es el lapacho rosado. Después, bueno, está el timbó, está el anchico, está el cedro, entre otras especies que son muy conocidas en la provincia de Misiones, son árboles grandes. Y después tenemos frutales como guayubira, huajay, que son las preferidas no solamente de los misioneros, sino que también de la fauna, los pájaros, donde hay estos árboles generalmente también vienen muchos pájaros, animales. Y después tenemos 15 especies distintas de plantas ornamentales que generalmente se utilizan para el embellecimiento, digamos. Pueden ser desde jazmines, azaleas, lo que va más o menos 6 años, quizás un poco más. Son más de 100.000 plantines ya que se han plantado en la provincia de Misiones a través ya sea de las zonas buffer o sino también a través de las escuelas y las instituciones. En un programa que se llama Padrinazgo, lo que hacemos es contarles primero a los chicos cómo se cultiva, cómo se trabaja con los árboles nativos, la importancia de los árboles nativos para los misioneros en la provincia de Misiones, y después les donamos a cada uno de los chicos a los que les estuvimos brindando las charlas o los que hacen la promesa de la lealtad del medio ambiente en el 7º grado, un árbol que ellos apadrinan. Tenemos el concepto de que generalmente uno cuida y valora más lo que conoce, y eso es lo que tratamos de hacer, de que el chico conozca, de que entienda y a través de ello que pueda brindar este beneficio a la comunidad y a los misioneros. El aporte de las especies nativas de nuestra geografía de hoy, de Ambiente y Medio. Una vez más, las especies nativas no son nativas o autóctonas por su nacionalidad. No hay especies argentinas, especies uruguayas, especies finlandesas o especies sudafricanas. Hay especies que están adaptadas a lo largo de miles de años de la evolución a una ecorregión determinada, a características climáticas, orográficas, de suelo, de precipitaciones determinadas y que las hacen adaptadas a ese lugar. Por eso no es lo mismo una especie que se desarrolla en la Patagonia que una de esta selva tucumano-oranense de la cual vamos a hablar hoy, las yungas, que es esta suerte de lengua que ingresa en el norte de la Argentina, en la provincia de Jujuy, salta y que llega hasta Tucumán y que viene desde más arriba, desde Perú. Las especies identificatorias de esta selva, de la yunga, la selva tucumano-oranense, fundamentalmente son el cedro, el palo santo, el quebracho, el lapacho rojo, el lapacho amarillo y la tipa, que es una especie, un árbol muy utilizado en la ornamentación de las ciudades, en el arbolado urbano, en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, pero es curiosamente una especie que proviene de la selva. Estas son entonces hoy las especies nativas, las especies autóctonas, las mejor adaptadas que encontramos para mostrarte de la selva tucumano-oranense. Y acá tenemos un arsenal, un muestrario de especies nativas, buena parte de ellas de nuestro territorio y también de la zona de la Pampa Húmeda. Agradecemos al SEAMSE, al vivero de Villadomínico, que nos ha provisto de todas estas especies, todos estos árboles y arbustos autóctonos, que insisto, no solo tienen el valor de ser nuestros, acá no hay una cuestión de nacionalismo, sino el de poder adaptarse mejor al ámbito en el cual los vamos a sembrar. Siembren especies autóctonas, basta de ficu, basta de cosas raras y pongamos este tipo de árboles y arbustos que están adaptados al lugar en el cual siempre nacieron y se desarrollaron. Ya lo saben, solo nos queda medio ambiente, por eso hacemos Ambiente y Medio.